Amigas y amigos del IBI, bienvenidos una vez más a Univi Cápsulas, una capsulita de ciencia interesante donde se demuestran hallazgos que maravillan al ser humano. Y esta vez vamos a hablar de tres elementos. Vamos a hablar del altruismo, ¿vale? ¿Qué es el altruismo? Vamos a hablar de los homínidos y finalmente vamos a hablar de uno de los homínidos mezclado con estos dos elementos. Vamos a empezar por qué es el altruismo. Del francés antiguo altrui, de los otros, y del italiano altro, que significa otro, se une una palabra en francés que se llama altruisme y designa la diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. O dicho de otra forma, donde aquellos individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismos. Esto a pesar que el evolucionista y etólogo Richard Dawkins, el que planteó que la evolución se produce en los genes y no en las especies, también planteó que no existe un gen para el altruismo, es decir, para el comportamiento desinteresado y bondadoso, y que cuando los animales se abstienen de combatir no están siendo altruistas. Y este planteamiento ha creado una corriente en la que no pocos se han adherido, y lo cual hasta permite que en la política se emplee, como se ha venido empleando también el argumento o las hipótesis planteadas por Immanuel Kant sobre su epigénesis de las razas. Una vez que hemos hablado sobre el altruismo, ahora vamos a hablar sobre qué son los homínidos. Los homínidos son una familia de monos parecidos a los seres humanos, aunque nosotros somos de los últimos que aparecimos, los cuales carecen de cola y tienen distintos grados de erección en cuanto a su columna vertebral. Es así como actualmente, aparte de los seres humanos, los orangutanes en Asia, los gorilas en África, los chimpancés en ese mismo continente, formamos parte actualmente del género Homo. Ahora bien, ¿desde cuándo aparecieron los homínidos? Se cree que los primeros homínidos, es decir, el linaje Homo, evolucionaron a partir de un ancestro común entre los grandes simios actuales, que vivieron entre los 8 y 6 millones desde la actualidad. Ahora bien, ¿cuántos se han registrado? La ciencia ha desenterrado fósiles de unos 6.000 homínidos en total. No quiere decir que sean 6.000 especies, son 6.000 individuos que pertenecen a algunas especies. Y solo uno de ellos han aportado alguna evidencia científica en la parte genética. Entre otras cosas, la ciencia intenta averiguar cuáles representan especies nuevas, a veces a partir de un solo cráneo o simplemente del hueso de un dedo. Las ramas evolucionadas de los primates fueron los monos. A su vez, el primer homínido conocido es el Australopithecus afarensis, similar al humano actual que apareció hace unos 3 a 4 millones de años. Dentro del género Homo se encuentran muchas especies, pero en la actualidad podemos hablar de 8 especies que han sido a lo largo de la aparición de este género como las más icónicas. Vamos a mencionarlos de manera progresiva en orden cronológico. Así inicialmente encontramos el Homo rudolfensis, seguido del Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo antecessor, el Homo erectus, el Homo heidelbergensis, el Homo floresiensis, el Homo neanderthalensis y el actual Homo sapiens del cual nosotros pertenecemos. A manera de anécdota, podemos mencionar que existe un libro llamado Tras la huella del hombre rojo, una novela antropológica que recrea un escenario de hace unos 40.000 años en la cual una Homo sapiens de nombre Ibai conoce o tiene un acercamiento con un neandertal de nombre Bib, y los cuales se encuentran en un río de la península ibérica. Es el encuentro de las dos especies en la cual se explican las diferencias entre ambas, como el levantamiento del brazo por parte del Homo sapiens o la organización social dentro de la misma, que permitió la supervivencia de esta ante el cambio climático natural de entonces, es decir, ante los periodos de glaciación y desglaciación. En cuanto a la organización social, esta respondía a un factor principalmente religioso, porque hay una rama de la antropología que propone que nuestra constitución cerebral nos da por creer en deidades, es decir, en dioses. Una vez explicados estos dos elementos, pasamos al tercero, que de alguna u otra manera va a amalgamar los dos primeros. Y vamos a hablar de una de estas especies que mencionamos, que es el Homo neanderthalensis. En el paraje natural de Cova Negra, Valencia, España, existe un yacimiento del Paleolítico Medio con asentamientos de neandertales.
Allí encontraron un fósil de un niño o niña de 6 años que fue cuidado con altruismo. Óigaseme bien, con altruismo. Entre los rasgos que los investigadores pueden diferenciar a un sapiens de un neandertal está el hueso petroso, un hueso craneal situado detrás de la oreja que al aplicar tomografía axial computarizada para analizar dicho fósil, se descubrió que ese hueso representa una estructura asociada al síndrome de Down. Es decir, el síndrome de Down también se conseguía en otras especies de homínidos. Las lesiones en el oído interno le dejaron probablemente sordo sin apenas el equilibrio. Es casi imposible que el niño o niña hubiese sobrevivido 6 años sin el cuidado no solo de su madre, sino también de otros miembros de su familia, argumentan los investigadores. En 2016 se publicó el caso de un chimpancé que nació con síndrome de Down. La cría sobrevivió casi 2 años gracias a los cuidados de su madre y su hermana mayor. Cuando esta última murió, la madre no pudo hacerse cargo totalmente de su hija y esta falleció. Inclusive en nuestra propia especie, los casos de síndrome de Down más antiguos se remontan a unos 5.000 años. Ninguno de los niños identificados sobrevivió más de 1 año y 4 meses, aunque varios de los detectados en la península ibérica fueron enterrados con honores. Sin ir muy lejos, en 1929 la esperanza de vida de los niños con esta condición era de apenas 9 años, y en la actualidad es un poco mayor, mientras que el niño o niña de Cova Negra sobrevivió hasta los 6 años. Con eso nos podemos dar una idea del grado de altruismo que prevalecía entre los neandertales, con individuos o congéneres con cierta condición. Este no es el único ejemplo de altruismo. Podemos ver otras especies en las cuales se ha reportado científicamente cuando uno de ellos ayuda al otro a costilla del beneficio del otro. Es así como gibones, chimpancés y bonobos comparten alimento y ayudan a compañeros que están desvalidos. Como también podemos observar manadas de delfines que adoptan un individuo de otra especie en situación de vulnerabilidad. Es el ejemplo de también ballenas jorobadas que sabotean la cacería de orcas sobre otros mamíferos marinos. O como un último ejemplo, tenemos que en las praderas de Etiopía, los babuinos y los lobos etíopes parecen haber llegado a un pacto de no agresión, porque a estos últimos se les permitió merodear entre los grupos de babuinos para que cazaran roedores sin atacar a los primates. Estos ejemplos de altruismo rompen con esos paradigmas que algunos investigadores han planteado que no existe el altruismo, y sí lo existe. Hay otros ejemplos donde hay aves que se hacen, la que tiene un ala rota, para que el depredador la siga a ella y no siga a los polluelos, y así infinidad de otros ejemplos. En la ciencia son pocas las cosas que son paradigmáticas, hay unas que sí y hay otras que no, y en esto de términos del comportamiento es muy complejo. Es así como entonces le damos las gracias por habernos escuchado y le mandamos un gran abrazo en su instituto y hasta una próxima cápsula.